serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Para restaurar el ADN de la bendición nacional es necesario entonces retornar a bendecir a Israel. La palabra bendecir viene de la palabra rodilla, que significa arrodillarse, berajá, que básicamente parafraseado significa que el Altísimo se va a arrodillar en frente de aquellos que se van a arrodillar para favorecer y bendecir a Israel. Él se va a arrodillar para bendecir, favorecer y exaltar a aquellos que se arrodillan para bendecir, favorecer, exaltar y honrar a Israel. Aleluya. Después dice que Él va a maldecir a los que lo maldicen. Dos palabras, Meherá y Clalá. Ayer hablamos de eso, hoy solamente estoy haciendo un repaso rápido. Meherá significa un decreto de destrucción absoluta. Clalá significa tomar a la ligera. Por lo tanto, parafraseado, esto significa que Yahvé determinará un decreto de completa destrucción y aniquilación para aquellos que desrespetan, deshonran o toman a Israel a la liviana. Igual como en Proverbios 20:20 se usa la misma palabra para padres y madres. Aquel que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en medio de toda la oscuridad o en completa oscuridad. Esa es la palabra Clalá, que significa cal, de la palabra cal, ligera, liviana, y se utiliza para con Israel como se utiliza para con padres, porque Israel es la madre de las naciones y por lo tanto Yahvé está esperando que las naciones tengan respeto, honra para con Israel y no la tomen a la ligera. Aleluya, tal como está esperando de que no se tome a la ligera los padres, porque si no nos irá mal sobre la tierra. Así que siempre piense esto, que el bendecir a Israel es un acto de honra a la madre de las naciones. Diga conmigo, el bendecir a Israel es un acto de honra a la madre del Evangelio y de las naciones. En el nombre de Yeshua. Amén. Ahora, para entender más sobre esto, tiene que tomar lo que hablamos ayer, porque realmente que ayer fue tremenda la cosa con esto. Y bueno, realmente lo va a entender muy, pero muy bien en mi libro La llave de Abraham. Tengo un libro ahí que se llama La llave de Abraham, la bendición o la maldición, y ese libro te lo explica completamente. Ahora vamos a hablar, ¿por qué estoy usando el ADN para todo esto? Porque sucede que la iglesia ha perdido el ADN espiritual del Evangelio hecho en Sion. Y lo perdió desde el siglo IV para adelante. Pero antes que entendamos cuán importante es esto, quiero hablar de la firma del Creador. La firma del Creador en el ADN. Ahora quiero que vean que el ADN tiene dos espirales, ¿verdad? Que están como torcidas juntas, están unidas, digan unidas. Muy bien, dos espirales unidas. Ahora, la base del ADN son también los ácidos nucleótidos. Diga, ácidos nucleótidos. Ahora todos salen biólogos nucleares de aquí hoy. Amén. Y hay 4 ácidos nucleóticos. Uno se llama la adenina, el otro se llama el guanina, el otro se llama el timina y el otro se llama el citosina. Son 4, diga 4 ácidos nucleóticos que son parte del ADN o donde funciona el ADN. Este particular biólogo nuclear llamado Yeshayahu Rubinstein del Instituto Weizmann descubrió en su investigación que estas espirales que están unidas forman el código genético, y él le hizo una pregunta a la computadora. Y la pregunta que le hizo a la computadora fue: ¿y qué pasa si estas dos espirales se separan? Ya no están unidas, sino se separan, porque las espirales están unidas,
Pero ¿qué pasa si se separan? Y la computadora le respondió, la computadora científica, por supuesto, le respondió que si estas espirales se separan, explotan las células. Y es así como se causa la enfermedad. Ahora ya entiende lo que pasa en tu cuerpo. Cuando se separan las espirales que están del ADN en el núcleo de todas tus células, cuando se separan las espirales, entonces explota esa célula y causa enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad muy conocida que es causada por eso, con lo que nosotros llamamos células rebeldes, es el cáncer. Yo he escrito un libro especialmente para ti, se llama Erradicando el cáncer de la religión, y otro más, se llama Naciones Ovejas. Lo necesitas los dos, porque estos libros te van a ayudar realmente a retornar al evangelio original con el pueblo de Israel, a retornar a la bendición y a tener una visión tremenda para que tu nación se transforme en nación oveja y tú también puedas ser completamente sanado de ese cáncer de la religión, de todas sus maldiciones, de la teología de reemplazo. Aleluya, y puedas entrar en la bendición en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Diga conmigo, la separación de las espirales del ADN causa la explosión de las células y causa cáncer y todo tipo de enfermedades. Entonces ahora aprendieron algo y aprendieron de que en el ADN funcionan 4 ácidos que lo llamamos nucleótidos. Al hacerle esta pregunta a la computadora a este profesor del Instituto Weizmann, le preguntó entonces cómo están unidas las espirales. Y él empezó a ver a través del microscopio que estas espirales están unidas a través de unos puentes. ¿Pueden ver esos puentes aquí? Que están unidas a través de unos puentes. Pueden ver un montón de puentes, así como puentes que son muchos puentes, ¿verdad? Que cada espiral está unida por un puente. Y entonces le hizo otra pregunta a la computadora y le preguntó, ¿cada cuántos ácidos nucleótidos hay un puente? Porque como hay 4 tipos de ácidos nucleóticos, cada cuántos adeninas, cada cuántos guaninas, cada cuántos timinas y cada cuántos citosinas se suscita este puente que causa que haya unidad, diga unidad, entre las 2 espirales del ADN. Entonces la computadora respondió esto, que cada 10 adeninas hay un puente, cada 5 guaninas hay un puente, cada 6 timinas hay un puente, cada 5 citosinas hay un puente. Entonces tenemos aquí 10, 5, 6, 5. Diga conmigo 10, 5, 6, 5. Y ese puente es el que mantiene que las espirales juntas para que tus células estén sanas, para que no haya ¿qué? Enfermedad, para que no haya ¿qué? Cáncer. Ahora vamos a movernos entonces a la próxima. Quiero que vea el nombre en el ADN. 10, 5, 6, 5. 10 es la letra Yod en hebreo. 5 es la letra Hei en hebreo. 6 es la letra Vav en hebreo. 5 es la letra Hei en hebreo. El nombre Yud, Hei, Vav, Hei, Yud, Hei, Vav, Hei, Yud, Hei, Vav, Hei, Yud, Hei, Vav, Hey, Yud, Hey, Va, 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 Hey. Esta es la
la firma del Creador, igual como Rembrandt cuando él hacía una pintura, o Picasso y firmaba su nombre en su pintura. El Creador de los cielos y de la tierra, que creó a todos los seres humanos de acuerdo a su imagen y su semejanza, que creó a todos los animales. Él puso el ADN en el núcleo de las células y firmó en cada célula de tu cuerpo su propio nombre. Y cuando entonces se quiebra ese puente y se quiebra ese nombre y ya no está, se suscitan nada más que maldiciones y enfermedades. Es por lo tanto que la enfermedad no entró al mundo hasta que no quebró Adán el primer mandamiento dietario. Cuando Yahvé le dijo a Adán, no comerás del árbol del bien y del mal, y entonces la mujer agarró del árbol y el hombre agarró del árbol, y los dos, el mujer y hombre Adán, porque los dos se llamaban Adán, porque varón y hembra los creó, a su imagen los creó, no creó uno a la imagen de un animal y el otro a la imagen de Elohim, los dos creados a la imagen de Elohim, ninguno superior, ninguno inferior, los dos creados a su imagen y su semejanza. Cuando la mujer y el hombre quebraron el mandamiento dietario, diga conmigo, quebraron el mandamiento dietario, se quebró el puente del ADN y entró entonces la maldición y entró también entonces la enfermedad. ¿Qué es lo que hace Yeshua? Yeshua a través de su sangre restaura la firma del Creador dentro de nuestras vidas. Yeshua a través de su sangre poderosa restaura la firma del Creador dentro de todas tus células, no solamente espiritualmente, pero también físicamente. Ese es el poder de Yeshua, porque Él es la Torah hecha carne, Él es la palabra hecha carne. Ese es el poder de Él, aleluya. Y ese es el poder del Evangelio verdadero que viene desde Sion, que afecta a tu espíritu, tu alma, tu cuerpo y te transforma en otra persona. Hace un tiempo atrás yo tuve una gran experiencia leyendo un precioso libro al cual yo les recomiendo, El Poder Sanador de las Raíces, escrito por la arzobispo y doctora Dominica Biermann. Este libro cambió completamente mi vida, mi hogar, mi familia. En cada página yo recibí sanidad, liberación y un conocimiento más profundo de por qué tantas cosas sucedieran en mi vida. No tienen idea cuánto ha sido de edificante para mi vida, tanto espiritual como en mi vida común y diaria, cotidiana, a diario, en mi hogar, con mis hijos, con mi familia y con toda la gente que yo me he relacionado. Por eso les recomiendo, lean este libro, El Poder Sanador de las Raíces. Les dije, al diablo no le gustaba que les diga esto, porque esta es la verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando gente acepta a Yeshua pero rechaza sus mandamientos? Cuando acepta, a Jesucristo, porque generalmente cuando lo rechazan los mandamientos lo que aceptan es a Jesucristo. Cuando aceptan a Jesucristo porque no conocían el nombre de Yeshua. ¿Cuántos de ustedes se salvaron en el nombre de Jesucristo? Claro, porque no conocían el nombre de Yeshua, ¿verdad? Entonces se salvaron en el nombre que conocían y el Señor conoció tu corazón y te recibió y te transformaste en su hijo. Pero porque hubo un divorcio, diga divorcio, se separaron las espirales del ADN espiritual de la iglesia, porque las espirales representan al judío y al gentil unidos a través del nombre de Yahvé. Cuando se divorció la iglesia de sus raíces en el siglo IV, en el año 325, entró la enfermedad y la maldición a la iglesia, entró lo que yo llamo el cáncer de la religión. Ahora entienden lo que pasó. ¿Por qué se quebró eso?
porque simplemente ellos repudiaron todo, desde Constantino para adelante, repudiaron todo lo que era judío, inclusive el nombre de Yeshua, el pueblo de Israel, el pueblo judío, la Torá, el Shabbat, las fiestas bíblicas, los mandamientos dietarios y todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. Y entonces ahora entienden por qué entró el cáncer de la religión. Porque el ADN fue mutado, fue quebrado el ADN del Evangelio hecho en Sion, y en vez de eso empezaron a explotar las células y empezó a entrar entonces la enfermedad espiritual. Entonces, si el nombre no está, porque una de las primeras cosas que sucede en ese momento es que el nombre de Yeshua es removido. Ahora, el nombre de Yeshua es el nombre que le da el Padre al Hijo a través del ángel Gabriel, que dice en Lucas, se llamará Yeshua, porque salvará al pueblo de sus pecados, y Yeshua significa salvación, redención, liberación, sanidad, todas esas cosas significa Yeshua. En el nombre de Yeshua está también el nombre de Yahvé, porque es el nombre. De hecho, Yeshua le dice a su Padre en Juan 17, que es el capítulo sobre la unidad, en el cual el Padre, Él le habla al Padre y le ora que seamos uno, y le habla en cuanto a los discípulos judíos, porque en esa época no habían otros, eran solamente los discípulos judíos, y le dices, otros van a creer a través de ellos, y yo oro que todos sean uno, tal como yo y tú somos uno. Y yo les he dado entonces tu nombre, les he dado a conocer tu nombre. ¿Cómo? Porque Yahvé y Yeshua viene del nombre Yahvé. ¿Por qué? Porque la letra Yod y la letra Vav están allí. Yod y Vav. Diga Yod y Vav. Yeshua. Yod y Vav. Están ahí la letra. La salvación entera como nombre es Yeshua. Y al final hay una Hei también. Aleluya, que representa el respiro, el aliento, el Ruach de Yahvé. Aleluya. Dentro del nombre de Yeshua está el nombre de Yahvé. En el momento en que nosotros removimos el nombre de Yeshua y lo cambiamos por un nombre romano, Jesús, ya el nombre de Yahvé no está ahí, porque en Jesús no está las letras Yeshua. Ahora, te voy a decir un cachito más aquí solamente para que entiendas. Todas las letras hebreas tienen un número. ¿Por qué? Porque la Aleph es 1, el Bet es 2, el Gimel es 3, el Dalet es 4. Y Dalet, por ejemplo, la letra Dalet que es 4, aquí hay 4 ácidos nucleótidos, ¿verdad? Dije 4 ácidos nucleótidos. Diga 4. La letra 4 es Dalet. Dalet. Y Dalet significa puerta. Aleluya, puerta. O sea que mientras estos 4 ácidos nucleóticos estén funcionando bien, causando ese puente que tiene la firma de Yahvé, la puerta al reino de los cielos está abierta. Cuando se quiebra eso, la puerta al reino de los cielos se cierra, porque entra la maldición en vez de la bendición. Ahora, cuando el nombre de Yeshua es removido, el nombre de Yahvé también es removido a la vez de la iglesia. Y desde ese momento cambia el ADN y causa una separación en las espirales. ¿Qué separación es esta entre el judío y el gentil? Ahora, el judío y el gentil están separados. Los gentiles se transforman en los cristianos, eventualmente católicos, más tarde vienen los luteranos, que ellos vienen y tratan de recuperar el evangelio perdido, pero se mantienen todavía gentilizados, todavía atados con un cordón umbilical a la iglesia católica a través del nombre de Jesucristo, a través de las Navidades, a través del Año Nuevo, a través de las Pascuas que viene de la diosa Ishtar, y no realmente del tiempo de Pesaj, que es el tiempo de las fiestas señaladas.
Entonces todavía se mantienen los protestantes y los evangélicos separados en su cristianidad, mientras que ahora los judíos que se empiezan a salvar, desde el momento que Israel se empieza a restaurar, también judíos se empiezan a salvarse. O sea, no solamente que Israel es retornada a su tierra, también empiezan a haber más y más salvaciones de judíos, porque ya les leí por qué. Porque en Ezequiel 36 dice que Él nos traerá de todas las tierras y en la tierra de Israel nos dará un nuevo espíritu, un nuevo corazón, y va a empezar a haber salvación, amén, en la tierra de Israel. Por lo tanto, empieza también a salvarse judíos. Entonces empieza a ver esto. Por un lado, cristianos evangélicos, por otro lado, judíos mesiánicos, todavía separadas las espirales. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Los judíos mesiánicos se levantan entonces y ellos, bueno, quieren hacer el Shabbat, queremos obedecer las leyes dietarias, queremos esto, queremos llamarlo Yeshua, porque ya no queremos llamarlo por el nombre de Jesucristo, porque en ese nombre nos han matado, en ese nombre nos han perseguido, en ese nombre también han dicho garabatos en Hollywood, en todas las películas se hablan con garabatos cuando se menciona el nombre de Jesús y el nombre de Jesucristo, pero mientras tanto que el nombre de Yeshua se mantiene en pureza, se mantiene en inocencia, se mantiene limpio. Porque nadie ha sido matado en el nombre de Yeshua. Qué maravilla, ¿no? No hay ningún indígena, ningún judío, ningún musulmán, nadie que lo haya matado en el nombre de Yeshua. Todos han sido matados en el nombre de Jesucristo. Entonces tenemos aquí que básicamente que se recupera el nombre a través de los judíos mesiánicos, que empiezan a salvarse, pero los cristianos evangélicos se mantienen con su cristianismo evangélico, los judíos mesiánicos con su judaísmo mesiánico, y al principio hay batalla, al principio hay una gran confrontación. Las espirales están todavía separadas. Diga separadas. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Juan 17, donde dice, Padre, que sean uno para que el mundo crea? O sea que le estaba hablando directamente a los discípulos judíos, porque decía que iban a venir gentiles, y cuando vengan los gentiles que sean unos con los judíos. No era que sean unos los evangélicos con los carismáticos con los proféticos, los presbiterianos con los metodistas, los católicos con los protestantes. Era que los gentiles y los judíos sean uno, porque ellos son las dos espirales del ADN espiritual del reino de los cielos. Las dos espirales de ese ADN espiritual es el judío y el gentil. Diga conmigo, el judío y el gentil. Pero tienen que estar unidos. Aleluya, y tener la firma del Creador. Pero el diablo sabía que si estábamos unidos iban a empezar a salvar naciones enteras, porque la palabra dice para que sean uno, para que el mundo crea. Entonces la única forma que podía ser para que el mundo no crea, para que el río Bravo esté destartalado, para que México sea nación cabrita, para que todo el resto de las naciones de la tierra se vayan al diablo, lo único que podía hacer era traer una desunidad entre el judío y el gentil, quebrar ese puente con la firma del Creador y separarlos. Y lo hizo por 1800 años. Y por 1800 años no hubo nada más que juicio, porque todas las naciones de la tierra han estado en juicio, porque no hay ninguna nación oveja. Y en todas las naciones donde ha habido persecución en contra de los judíos y en el nombre de Jesucristo, hay juicio planeado y ya hay juicio. Toda nación donde se ha levantado en contra del Estado de Israel, hay juicio ya. En México, terremoto detrás de terremoto, porque a pesar de las advertencias de los terremotos, todavía México estuvo contra Israel y Jerusalén como capital de Israel en la ONU. Por eso es algo bien serio. Entonces eso lo tiene en el valle del juicio. ¿Por qué? Porque las espirales están separadas. Pero cuando las espirales del judío y el gentil se unen y tienen la firma del Creador, o sea, no un evangelio hecho por los demonios, por los hombres, por Constantino, por San Agustino, por Babilonia, por Roma, sino la firma del Creador con su nombre Yahvé, con su nombre Yeshua, con las fiestas señaladas que son las señales y las marcas del pacto, con la Torah escrita en el corazón, con el amor por Israel, aleluya, con el Shabbat, con santidad, con rectitud, con justicia, con el bautismo en el Espíritu Santo, con poder, con gloria, con hablar en lenguas, con señales, con milagros. Cuando recuperamos el ADN, vamos a tener la unidad que es necesaria para que el mundo crea. Amén. Y entonces vamos a poder cambiar
naciones cabritos en naciones ovejas. Estuve en el tour de Naciones Unidas por Israel en este año. El Señor me bendijo grandemente porque en este año pude subir con toda mi familia, con mis 2 hijos menores, con mi esposa, y fue de gran bendición. Les recomiendo a todos que tomen una decisión en subir este año a Israel a apoyar al pueblo judío con la arzobispo Dominique Bierman y el rabino Baruch. Son de gran bendición para todos porque ellos son los que traen la palabra de Elohim para el pueblo sefardí en este último tiempo. En el año 325, el concilio de Nicea, la teología de reemplazo cambió y reemplazó esto. 1. El nombre de Yeshua por Jesucristo. 2. Israel por la iglesia. De ahora en adelante, cada vez que leían Israel en la Biblia, decían, es que es para la iglesia. No. 2500 veces que se habla de Israel es de Israel. Que hay principios que podemos adoptarlos y que los gentiles pueden adoptarlos cuando están en el pacto con Yeshua, injertados en el olivo natural. Claro que sí, porque la palabra dice que usted come de la rica savia del olivo. Pero cuando se habla de Israel en la palabra, se habla de Israel. Literalmente es Israel. Entonces, en ese momento la teología de reemplazo estaba dispuesto a escuchar todas las maldiciones en contra de Israel. Ya, esas eran en contra de Israel, pero las bendiciones todas eran para la iglesia. 3. Se reemplazó todo lo judío por lo romano pagano. Por lo tanto, en vez de la fiesta de tabernáculos, entró las navidades. En vez del nuevo año bíblico que comienza antes de la fiesta de Pesaj, que ya comenzó hace 4 días atrás, el nuevo año bíblico que habla Éxodo 12, que este será el primer mes de todos tus años, que no es el 1 de enero, también se cambió por el nuevo año secular o gregoriano. La fiesta del Pesaj se cambió por la Pascua, celebrándola durante el tiempo de la celebración de las orgías de la diosa Ishtar, que era la diosa de la fertilidad, en la cual hacían orgías con los sacerdotes del templo de Ishtar, nacían bebés. Después, cuando los bebés nacían, los amamantaba 3 meses. Al año de la celebración de Ishtar, sacrificaban una cierta ofrenda de diezmo a la diosa Ishtar, dándole gracias por todos los bebés de orgías que nacieron. Y después tomaban huevos y los untaban en la sangre de los bebés sacrificados y degollados, y después los desplegaban todos los huevos teñidos de sangre. De esa nace la tradición de los huevos y los conejos. Este mensaje de la apóstol Dominica Bierman continuará en el próximo programa de Despierta Sefarad. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por